Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, como siempre sean bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes el tema número 23, el cual lleva por título Los 4 estados de conciencia. Antes de que hablemos sobre estos 4 estados de conciencia, lo primero que vamos a hacer, naturalmente, es definir qué es la conciencia. Cuando nos referimos a nuestra conciencia, lo normal es que vayamos a conceptualizarla como la capacidad que tenemos de saber que existimos, que pensamos, que sentimos y de que obramos. Obviamente, también nosotros podemos definir a la conciencia como esa cualidad de saber quiénes somos, por lo menos desde un punto de vista meramente físico, en dónde nos encontramos, qué estamos haciendo y si nuestras acciones pueden ser catalogadas como buenas o malas. Ahora bien, después de hacer esta pequeña conceptualización de lo que es nuestra conciencia, nosotros sabemos que la doctrina materialista, óigame bien, la doctrina materialista de los ateos comunistas define la conciencia como un simple funcionalismo de nuestro cerebro. Contrariamente a lo que piensan los ateos comunistas, bueno, por cierto, de acuerdo a los que he conocido, hoy por hoy incluso he conocido muchísimos comunistas que ya no son ateos, ahora son radicales satanistas. Hoy por hoy he conocido a miles de comunistas que son radicales hijos que le rinden culto a Satanás y a las huestes infernales. Contrariamente a esa espantosa doctrina de los comunistas materialistas, la corriente del pensamiento idealista define la conciencia como un algo espiritual. Particularmente nos apegamos fielmente al pensamiento de los grandes seres de luz y estamos absolutamente convencidos de que nuestra conciencia es una centella desprendida de la gran conciencia cósmica. Estamos convencidos de que nuestra conciencia es una lucecita emanada de la gran luz, de la luz de todas las luces, del lumen de lumini. Estamos convencidos que nuestra conciencia es una función bendita del gran arquitecto del universo en cada ser humano. Nosotros estamos convencidos de que la conciencia es el aliento inmortal que nos da cierta claridad a los seres humanos, cierta claridad de quiénes somos, ¿verdad? Y de vez en cuando, pues nos lleva a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En pocas palabras, nosotros también podríamos decir que nuestra conciencia es nuestra propia alma. En la mayoría de los seres humanos, más que el alma, es una fracción de alma llamada esencia, que fue el tema que nosotros desarrollamos en el apenas el segundo tema de nuestro curso de autoliberación espiritual. Si quieres saber un poquitico más sobre lo que es la doctrina que manejamos acerca del alma y acerca de lo que es la esencia, te invitamos a que veas el tema número 1 y el tema número 2 del presente curso de autoliberación espiritual. Bien, no hay necesidad de ser un erudito, mis apreciados y mis apreciadas, un súper trascendido para saber por experiencia propia, por experiencia directa, que la conciencia es nuestra sutil voz, ¿verdad? Nuestro Pepe Grillo, como aquel dibujo animado, ¿no? Es nuestra sutil voz interna que nos habla cuando nosotros le damos la oportunidad de hacerlo y que precisamente en el augusto silencio de nuestro fuero interno aprueba o reprende, puede premiar o puede fustigar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir o nuestra forma de actuar, haciendo las veces de un celoso guardián y de un acertado orientador espiritual. A nosotros, los seres humanos común y corriente, ¿verdad?
líneas generales, eso es lo que entendemos como conciencia. También nosotros podemos definir la conciencia como esa capacidad de aprender, es decir, de capturar, de captar, de asimilar el conocimiento. Eso también es parte de nuestra conciencia. Ahora, también es importante que nosotros tengamos muy presente que esta está donde están nuestros pensamientos. Generalmente nuestros pensamientos están lejos de la acción que realizamos. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces nosotros decimos, lo pensé pero no lo hice? Lo he pensado pero no lo hago. O una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que hacemos. No somos consecuentes con nuestro pensamiento. O muchas veces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. No existe ese equilibrio en la mayoría de nosotros los seres humanos. ¿Ve? Tenemos que ser consecuentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es decir, debe haber equilibrio en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Cuando no existe este equilibrio, ¿verdad? Provoca una terrible desarmonía en los diferentes aspectos y planos de cada uno de nosotros y que obviamente nos lleva a no solamente a cometer, sino a reincidir en los diferentes errores que se presentan en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Es importante que sepamos que nosotros como humanidad vivimos e incluso morimos con la conciencia completamente dormida. ¿Y cuál es la causa de la conciencia dormida? Es el tema número 6 de nuestro curso. Allí desarrollamos el mismo. Ahí hablamos precisamente que la causa causorum de tener la conciencia dormida es que poseemos el agregado psicológico y que a través de la fascinación nos lleva hasta el sueño profundo. Si usted quiere profundizar en este puntito que acabamos de explicar, pues les invitamos a que revise, a que observe, estudie el tema número 6 de este presente curso. Bien, dentro de la psicología revolucionaria gnóstica se reconocen 4 estados de conciencia, a saber, el estado de Icacia, Pisti, Dianoia y el de Nous. ¿Cuál es el estado de conciencia eicásico? El estado de conciencia eicásico o de Icacia se refiere a un estado de conciencia donde lo que existe es crueldad, donde en el ser humano lo que se expresa es el odio, la violencia, delatando por sí mismo un terrible estado infraconsciente en nosotros como individuos, como seres humanos. Él expone que simplemente en nosotros se está expresando la mente sensual. Entonces, un estado o un nivel de conciencia eicásico se está refiriendo a un nivel de conciencia muy bajo, espantosamente paupérrimo, un nivel muy, desde el punto de vista espiritual, terriblemente marginal. ¿Por qué? Que delata una terrible pobreza en cada uno de nosotros. Pobreza en nuestros pensamientos, en nuestra moral, en nuestra ética, pobreza en los sentimientos, en todo sentido, incluso hasta intelectual. Podría haber pobreza cultural en todo sentido. ¿Ves? Por eso es que hablamos que el más terrible o el más bajo, podríamos por ahora definirlo así, de los estados o niveles de conciencia es el eicásico, porque en él se expresa la mayoría, perdone la expresión, pero ahí se expresa la mayoría de las miserias de nosotros los seres humanos. Por encima, un poquitico por encima de lo que es el estado de conciencia eicásico, vamos a conseguir un segundo estado de conciencia conocido como pistis. Dentro del nivel consciente de pistis, ahí están enmarcadas las creencias, los pareceres, las opiniones sin percepción de la verdad. Está correspondida con lo que es la mente intermedia. Entonces, un ser humano, cuando es dominado por la creencia, fíjense que
de acuerdo incluso a las leyes universales de los derechos humanos, pues, e incluso por un sentido, por el simple sentido común, por ese valor de respeto, nosotros, valga la redundancia, respetamos las creencias de todo el mundo. Pero cuando nosotros somos creyentes, resulta que somos personas, que somos individuos, que hemos aceptado como verdad algo que no hemos comprobado, ¿verdad? Entonces, existen miles de formas de expresar las creencias, lo cual en el fondo, pues una creencia es algo que en el fondo no tiene una veracidad, una comprobación de los hechos. Lamentándolo mucho, la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, gravitamos, ¿verdad?, dentro de lo que es el nivel consciente de Piscis. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de nosotros estamos invadidos por diferentes creencias. No solamente cuando hablamos de creencias, no solamente nos estamos refiriendo al aspecto espiritual, pseudo religioso, tenemos creencias políticas, creencias sociales, creencias culturales, ¿verdad? Tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en el fondo no tiene un sustento sólido. Entonces, repito, las creencias, los pareceres, las opiniones, todo este tipo de situaciones forman parte de un segundo nivel de conciencia que todavía sigue siendo muy bajo para el ser humano, ¿verdad? Nos tiene en un nivel muy bajo de desarrollo conscientivo, pero allí gravitamos, estoy hablando en términos general, la inmensa mayoría de las personas, porque incluso en algunos momentos nos descuidamos y podemos comenzar a gravitar dentro de lo que es, digamos, las fuerzas de Piscis. Entonces, repito, ahí están los pareceres, las creencias, las nuevas ondas pseudo revolucionarias, movimientos sociales que piden reivindicaciones por esto, por aquello, por lo otro, movimientos contra natura, que de acuerdo a sus malabares mentales, ¿verdad?, buscan imponer ciertas ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de nuestros estudios, a nosotros, con infinito respeto, le voy a decir algo muy claro. Con infinito respeto. Dentro de nuestros estudios no nos interesan los creyentes. De hecho, no queremos creyentes. No los necesitamos. No nos hacen falta. Así sean un puñado de personas, ¿verdad? Pero que sean conscientes, que trabajen sobre sí mismas y que estén infinitamente por encima de un nivel consciente de la creencia. Dentro de la autoliberación espiritual no caben los creyentes. Allí, en ese nivel, solamente caben las personas que están, digamos, por encima desde el punto de vista consciente, buscando un porqué de la cosa y no se queda con la simple creencia. ¿Ve? No se queda con el simple cuentico. No se traga simplemente el tema de la leyenda, del mito, de la tradición, de la costumbre y de todo aquello, sino que busca estar un poquitico más allá buscando el porqué de las cosas. Y es precisamente cuando estamos hablando del buscar el porqué de la cosa, cuando llegamos a un nivel conscientivo, que sería en este caso el nivel de conciencia de dianoia o el pensamiento dianoético, el cual implica una revisión intelectual, una revisión conscientiva de nuestra vida, en donde comenzamos a buscar el porqué de las cosas, donde buscamos respuestas concretas respecto a nuestra existencia, respecto a nuestro mundo, respecto a nuestra vida, respecto a aquello que nosotros decimos la verdad. El pensamiento dianoético, para que realmente sea fructífero en nosotros los seres humanos, debe realizarse con una mente no solamente amplia, sino con una mente medianamente pura, como esa imagen que usted está viendo allí en su dispositivo, con una mente lo suficientemente pura o lo suficientemente transparente, no vamos a decir estrictamente inocente, pero que tenga esa amplitud
para aprender, para conocer, para buscar lo nuevo, como lo hace normalmente cualquiera de nuestros niños. También cuando estamos hablando del pensamiento, del nivel de conciencia dianoético, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a aquellas personas que están en recuerdo de sí mismos. Y estar en recuerdo de nosotros mismos es autoobservar, es mirar, es estar muy pendiente de lo que estoy pensando. ¿Por qué estoy pensando eso? ¿De dónde nació ese pensamiento? ¿Qué se está moviendo dentro de mí desde el punto de vista emocional con tal o cual pensamiento? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? Ese recuerdo de nosotros mismos nos coloca en un pensamiento o en un nivel, corrijo, de conciencia dianoético. Aquí es cuando comienza a funcionar la mente interior y obviamente nos despega, nos deslinda, ¿verdad?, de un tipo de conciencia muy inferior como lo es el eicásico o el de Pisti. Quiera Dios que la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, demos un vuelco en nuestras vidas, demos un vuelco en nuestra existencia, en nuestro estilo de vivir, en nuestra propia mística, ¿verdad? Y ocurre el milagro en el cual por lo menos la inmensa mayoría de nosotros los seres humanos, por lo menos aprendamos a gravitar en un nivel de conciencia de dianoia. Es decir, donde está esa revisión intelectual, analítica, profunda del porqué de las cosas, del porqué de nuestras vidas, ¿ves? En donde nosotros dejemos de creernos los cuenticos de los políticos, dejemos de creernos los cuenticos de algunos líderes espirituales, los cuenticos de muchísima gente. Y en este caso, comencemos a buscar la verdad y la respuesta por nosotros mismos, ¿ok? A través de nuestra propia voluntad, de nuestro esfuerzo y de nuestra constancia. Ese nivel de conciencia dianoético, sin duda alguna, es un nivel superior y que nos ayuda a nosotros poco a poco a irnos adentrando en ese sendero que nos conduce hacia nuestra propia autoliberación espiritual. Y es que precisamente cuando estamos en recuerdo de nosotros mismos, cuando aprendemos a autoobservarnos, a autodescubrirnos, cuando en este caso logramos comprender nuestros propios defectos, ¿ves? Cuando logramos comprender y transformar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y hacer una verdadera transmutación de nuestra vida en la de un hombre o una mujer común, vulgar y corriente, a un ser, ¿verdad?, místico, no un tonto, pero sí terriblemente místico y que está constantemente en busca de su propia autosuperación, insisto, a través del autodescubrimiento. Ese proceso, más temprano que tarde, lo lleva a eliminar, primero a comprender y luego nos lleva a eliminar todas nuestras taras psicológicas, a eliminar la oscuridad que hay dentro de cada uno de nosotros, expresado en nuestros propios errores. Pero para poder eliminar esa oscuridad, eso no lo podemos hacer con trompazo, ni con batazo, ni con los pies. Eso hay que hacerlo es llevando la luz, y la luz se puede expresar en nosotros a través de la conciencia, a través, es decir, a través del entendimiento, a través de la comprensión y a través de la iluminación. Ese proceso, ¿verdad?, de manera progresiva, nos acerca a un estado de conciencia superior, a un estado de conciencia superlativo, a un estado de conciencia noético o de nous. Ahora bien, para llegar allí, obviamente detrás de la adquisición de ese nivel de conciencia, créame que hay un trabajo terrible. Hay muchísimo, muchísimo, pero muchísimo trabajo sobre nosotros mismos. Hay muchísimo, pero muchísimo sacrificio por la humanidad. Porque llegar al pensamiento noético o a algún nivel de conciencia noética es llegar a la iluminación, es llegar
a la intuición objetiva. Y no todo el mundo llega a este nivel de conciencia. A ese nivel de conciencia solamente llegan los grandes maestros de la luz, los grandes Turilla, aquellos grandes seres que luego de múltiples esfuerzos y padecimientos voluntarios por años y a veces durante muchísimas vidas, logran alcanzar la iluminación total y definitiva. Entonces, este nivel de conciencia debería ser la aspiración, noble aspiración de todo ser humano, de toda mujer y de todo hombre que realmente anhele fusionarse con la verdad, que anhele fusionarse con su real ser, que anhele fusionarse con la luz. Para ello, obviamente, tenemos que trabajar en la antesala de este nivel de conciencia, que es el pensamiento dianoético, que nos lleva de manera progresiva, siempre y cuando haya una continuidad de propósito, una constancia, obviamente, a ir encarnando luz, luz y más luz. En líneas generales, estos son los 4 estados de conciencia que definen a la raza humana. Insisto, para nosotros poder llegar a la cúspide, vamos a llamarlo así, es decir, al pensamiento no ético, hay que convertirse en un venerable maestro. Para llegar al nivel de maestro o turilla, es indispensable el despertar de la conciencia, es indispensable la autorredención, es indispensable la autopurificación, es indispensable, como decía nuestro Señor Jesucristo en su bienaventuranza, es indispensable ser perfecto, así como nuestro Padre es perfecto. Pero resulta que ese nivel de conciencia no se llega a través de las leyes mecánicas de la naturaleza. No, señor. Ese nivel de conciencia solamente se puede despertar a base de trabajo consciente y padecimiento voluntario, a base de muchísimo, pero muchísimo trabajo de autoperfeccionamiento, puliendo y puliendo nuestra propia piedra para poder llegar al pensamiento no ético, a esa cúspide, al cenit de lo que es la luz de la conciencia, pues sin duda alguna hacen falta hechos, hechos concretos y no solamente palabras. Mis apreciadas, mis apreciados, infinitas gracias como siempre. Recuerda, por favor, darle like a nuestros videos. Te agradecemos encarecidamente si nos puedes ayudar a compartir los mismos para que muchísimas más personas puedan en este caso adquirir este conocimiento o este humilde conocimiento que usted tiene a partir de este instante. Qué bonito sería, y créame que el bendito sabrá recompensarle si nos ayuda a compartir los mismos. No está de más que active la campanita para que de esta manera seas de manera oportuna notificado sobre nuestros próximos videos que estaremos subiendo a través de esta plataforma. Infinitas gracias. Muchísimas gracias y que la luz del Cristo universal y cósmico siempre esté contigo y con toda tu familia.